Bueno, le vamos a dar inicio a la presentación del portafolio final de la materia farmacia química. Mi grupo está conformado por Wendy González, Natalia Salazar, Diego Quinche y quien les habla, José Hernández. Bien, somos el grupo número 3. Entonces, para iniciar a hablar sobre nuestro fármaco, vamos a empezar por su investigación y desarrollo. La sibutramina fue desarrollada por Nord Pharmaceuticals en la década de 1980. Pues su desarrollo inicialmente se enfocó como un medicamento antidepresivo, ya que tiene efectos sobre neurotransmisores como serotonina y norepinefrina. Pues, sin embargo, después fue redirigido como orexigénico. Fue un medicamento primero en su clase para tratamiento de la obesidad, pues ya que era el único que presentaba en ese momento este mecanismo de acción. Se empezó a utilizar básicamente a finales de la década de los 80. Ahora vamos a hablar sobre el mecanismo de acción de la sibutramina. La sibutramina ejerce sus efectos terapéuticos por la inhibición de la proteína transportadora serotonina, dopamina y noradrenalina, dependiente de sodio. Al inhibir la recaptación de estos neurotransmisores, la sibutramina produce una sensación de saciedad y disminución del apetito, pues reduciendo así la ingesta de alimentos. También hay un aumento de gasto energético que implica el estímulo de la función de noradrenalina y de serotonina, lo que termina produciendo activación indirecta de los receptores adrenérgicos beta 3. Por esto, el efecto de la sibutramina es inhibitorio y su acción es anorexigénica. Otras vías farmacológicas de anorexigénicos son las enzimas lipasas responsables del metabolismo de la grasa y pues, también en receptores adrenérgicos alfa y beta como el clenbuterol y otro tipo de fármacos. El transportador de serotonina dependiente de sodio es una proteína de membrana cuya función primaria en el sistema nervioso central implica la regulación de la señalización serotoninérgica a través del transporte de moléculas de serotonina desde la hendidura sináptica hasta el terminal presináptico para su posterior utilización, bien, en el espacio interneural. Ahora vamos a hablar un poco sobre las estrategias de descubrimiento. Principalmente fueron dos: el Structure by Drug Design y la serendipia. Esta se evaluó en la década de 1980 como un potencial antidepresivo, debido a que se observó que presentaba un mecanismo de acción similar al de los antidepresivos tricíclicos. El primer candidato para su desarrollo fue el B2093 señalado en el recuadro naranja. No obstante, se partió de la 1-fenilpropanona y de ahí pues una reacción en secuencia de síntesis total para obtener el compuesto activo, pues finalmente sibutramina. ¿Y en qué se basaron para su descubrimiento? Pues bien, el descubrimiento de la sibutramina se basó fundamentalmente en la identificación de compuestos reguladores de neurotransmisores, que ya mencioné anteriormente, y adicionalmente el sistema de regulación de saciedad y hambre, importantes para mantener el equilibrio en la ingesta de alimentos. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de elucidación estructural y nomenclatura de la sibutramina. La sibutramina posee pues, su nombre UPAC, posee un código CAS, un código de fabricante, un código ATC y un expediente sanitario. Y dentro del sistema de clasificación anatómica, ATC está tipificado como un obesogénico. Cabe resaltar que actualmente la sibutramina en Colombia no se comercializa debido a que el expediente y el registro sanitario se encuentran vencidos. Bien, ahora pasando al siguiente tema, en cuanto a los métodos de obtención, podemos decir que la ruta sintética y la farmacología de la sibutramina están dominadas principalmente por sus metabolitos, que son la desmetilsibutramina y la didesmetilsibutramina. Los agentes reductores elegidos para el último paso de la reducción selectiva del carbonilo al grupo metilo fueron el bis-2-metoxihidruro de aluminio sódico y el complejo de dimetilsulfuro-borano, llamado Redal. Este produce aproximadamente un 5% de su producto no deseado, mientras que con el complejo de dimetilsulfuro-borano no lo hace, lo que hace que este complejo de dimetilsulfuro pues, sea mejor para la síntesis. Y ahora para su elucidación estructural tenemos el espectro infrarrojo, en el cual podemos ver las siguientes cosas. La sibutramina muestra picos a 821 y 833 que son característicos de la deformación fuera del plano para los grupos carbono-hidrógeno aromáticos, a 1010 y a 1370 para el grupo isobutilo y a 1407 para el grupo nitrogenado, a 1482 para la vibración del estiramiento del grupo CH3 y la tijera del isobutilo CH2, y a 1491 pues observamos el estiramiento aromático carbono-carbono. Por otra parte, en el espectro ultravioleta podemos notar la presencia de estructuras aromáticas por la absorción en estas longitudes de onda. Bien, pues aquí podemos ver que no son compuestos coloreados porque no absorben pues hacia la parte de luz visible. Bien, tiene una absorción bastante marcada por los enlaces en resonancia en esta parte del espectro. Ahora vamos a pasar a hablar de la resonancia magnética nuclear. Bueno, y acá a campo bajo, es decir, en la parte izquierda de la gráfica, se observan unos singletes que corresponden a los sustituyentes del nitrógeno, pero pues este se encuentra metilado y cada metilación contiene hidrógenos que son los que corresponden a esta representación, mientras que a la derecha se observa a campo alto algunas proyecciones tipo doblete y triplete en 2.5 o 2.7, donde se puede evidenciar que hay un sistema bencenoide, pues mientras que las demás proyecciones van a corresponder a los carbonos secundarios o terciarios de la parte alifática de la estructura.
Por otra parte, vamos a hablar de la optimización farmacodinámica y la relación estructura-actividad. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues analizando análogos estructurales de la sibutramina que nos permitan pues, determinar cómo se comporta este. El primero del cual vamos a hablar es este, bien, que es el 11-dicesobutil 11-bencil-sibutramina, el cual fue obtenido mediante la estrategia de extensión de la estructura. El objetivo era obtener una ciclación con una aromaticidad en esta parte de la molécula que podemos ver marcada en azul, y pues ver cómo esto afectaba la actividad, y el resultado pues no fue el esperado, ya que resultó inactivo, pues tal vez debido a la rigidez y la voluminosidad que aporta el grupo benceno añadido, que pues a pesar de que tiene un enlace móvil en el carbono 11, pues puede rigidificar bastante la estructura y reducir su interacción con la diana farmacológica, la parte de la que se une. El segundo análogo que podemos observar es este, es la dimetil 1134 diclorofenil ciclobutil NN3 trimetil butano 1-amina, y el cambio que se realizó en este fue sustituir el cloro en posición orto respecto al otro cloro, es decir, se variaron los sustituyentes. ¿Qué se buscaba con esto? Pues bien, lo que se buscaba era ver si se puede tener una mayor interacción con los receptores 5-HT2B, pero sin embargo se obtuvo un compuesto inactivo. Bien, pues esto se puede ver a una reducción en la solubilidad, pues debido al aporte que se hizo con los halógenos. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre la relación estructura-actividad. Pues en este caso, en esta tenemos pues el anillo aromático con el sustituyente que en la posición correcta, este grupo nitrogenado pues con los metilos necesarios para su posterior desmetilación y posterior biotransformación, de la cual vamos a hablar más adelante, y acá tenemos los metilos necesarios que van a interactuar con la diana. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las reacciones y aspectos de biotransformación y metabolismo de la sibutramina. La sibutramina pues en principio sufre reacciones de N-desalquilación y también reacciones de hidroxilación en la fase 1 con ciertas enzimas involucradas, como el CYP3A4, que pues cataliza una gran cantidad de reacciones biológicas de este tipo, y en menor medida pues hay otras enzimas que también se ven involucradas en la biotransformación de este compuesto, como la CYP2D6, que cataliza principalmente las reacciones de desalquilación, y la CYP2B6 que cataliza reacciones de hidroxilación, y a su vez pues esto pasa a la fase 2 de biotransformación, donde se presentan reacciones de glucuronidación. En esta segunda parte pues ya los metabolitos que se producen pues están conjugados con ácido glucurónico y no son compuestos bioactivos. Bien, recordemos que los metabolitos principales de la primera fase del metabolismo de la sibutramina, que son la monodesmetilsibutramina y la didesmetilsibutramina, tienen una actividad inclusive superior a la del fármaco en principio. Bien, entonces ya pues habiendo abordado el tema de metabolismo, vamos a hablar sobre la optimización farmacocinética y los profármacos que hay de sibutramina con acciones similares. Bueno, ahora tenemos diferentes valores asociados a la sibutramina que fueron consultados en la base de datos de SwissADME. Bien, esta molécula cumple con un peso molecular menor a 500 gramos mol, una lipofilicilidad menor a 5 y tiene un área de superficie polar menor o igual a 140 Armstrongs al cuadrado y tiene enlaces rotables menores o iguales a 10. Por lo tanto, obedece las reglas de Weber-Limsky que habíamos visto anteriormente, lo que indica que tendrá una buena biodisponibilidad oral. Las características roguelike que tiene la sibutramina es que atraviesa relativamente fácil las membranas celulares, tiene un tamaño molecular adecuado y una baja toxicidad respecto a la dosis que se solía emplear, pero tiene un problema, y es que este fármaco afecta negativamente el sistema cardiovascular, es decir, que no cumple con una actividad farmacológica específica y selectiva. Pues digamos que este fue el motivo principal por el cual se prohibió su circulación y venta en bastantes países del mundo. Y ahora vamos a hablar un poco de los profármacos de sibutramina. La dexfenflenuramina es un profármaco diseñado con base en la estructura de la sibutramina, y el producto principal luego de la biotransformación en los microsomas hepáticos es su producto nor-dexfenflenuramina, con cantidades menores de un nuevo metabolito que se produce, que es una N-hidroxi nor-dexfenflenuramina, y pues a partir de este se forman derivados de cetonas y alcoholes, debido a que ocurre una reacción de hidrólisis de un etilo en la dexfenflenuramina para llegar al metabolito activo, que es el metabolito NOR, y que este es el que ejerce la acción en el cuerpo. Por esto, la dexfenflenuramina corresponde a un profármaco de tipo carrier link bipartito. Bueno, por otra parte vamos a hablar sobre la propiedad industrial. Como podemos ver en la diapositiva, la patente de la sibutramina pues la encontramos en la base de datos de SpaceNet, utilizando como factores de búsqueda el nombre del inventor y la fecha de la publicación, por lo que la primera patente pues, que fue otorgada con este número, 4.746.680,
con fecha del 24 de mayo de 1988 y corresponde a sus inventores Jeffrey y demás. De igual manera se evidenció que aquello que se pretende de dejar especificado en los claims son estructuras de Markush. Bien, aquí tenemos en R5-R6 sustituyentes para el anillo aromático y en CR sustituyentes que pueden estar conectados al nitrógeno que tiene la interacción con la diana farmacológica. Por el momento damos por terminado el tema y muchas gracias por la atención.